Por ser un producto cancerígeno, Colombia podría sumarse a la lista de 50 países donde está prohibido el uso de asbesto, material utilizado en construcción. La senadora Nadia Ablel insistirá en su propósito de eliminar el uso del asbesto en el país. Asegura que esta fibra, que se usa en materiales de construcción de vivienda, causa enfermedades mortales. Estadísticas revelan que en Colombia, en promedio mueren 450 personas al año por estar en contacto permanente con materiales que contienen asbesto. Senado propone la eliminación gradual del uso de este mineral e invita al sector industrial a utilizar materiales alternativos sin afectar su desarrollo económico. Hay que sacarlo del planeta para que podamos vivir como queremos, sin veneno en nuestra comida ni en las personas. Para poder empoderarnos como pueblos y construir una sociedad justa y diversa. Prohibido en Australia todas las formas de amianto. Sin embargo, todavía encontramos materiales que contienen amianto en cosas como láminas de fibrocemento, baldosas de vinilo y algunas pinturas que contienen amianto. Es sin duda el aislamiento contra incendios. A menudo se encuentra en cuadros eléctricos y puertas cortafuegos. La inhalación de fibras de amianto de tamaño respiratorio penetra profundamente en los pulmones y puede desarrollarse en un periodo de 20 a 30 años. Cáncer de pulmón, asbestosis o mesoteloma. El responsable del deber o el propietario del inmueble tiene la responsabilidad de garantizar que cualquier material que contenga amianto en un lugar de trabajo o en un edificio se identifique y se mantenga en condiciones seguras. Hay 5 cosas importantes que el responsable del deber debe hacer para gestionar el amianto en el lugar de trabajo. El primer paso es tener un registro de amianto que detalle el tipo y la ubicación de los materiales que contienen amianto en ese lugar de trabajo. El segundo paso es el requisito del responsable del deber de preparar un plan de gestión del amianto. El plan de gestión del amianto es el camino a seguir para gestionar los materiales que contienen amianto en el lugar de trabajo. El tercer paso que debe dar el responsable del deber es controlar y gestionar los materiales que contienen amianto en el lugar de trabajo. Por lo tanto, lo ideal es eliminar los materiales que contienen amianto, retirarlos. Sin embargo, esto no siempre es posible, por lo que seguimos la jerarquía. Podemos encapsular el material de amianto, pintarlo, sellar el material y descender en la jerarquía de control hasta el control administrativo. Por ejemplo, etiquetar los materiales de amianto y asegurarse de que el registro de amianto y el plan estén disponibles para las personas. El cuarto paso para el responsable del deber es la formación y la obtención de licencias. Y es muy importante que si va a retirar el amianto de un lugar de trabajo recurra a un especialista en retirada de amianto con licencia. El organismo regulador de salud y seguridad en el trabajo puede proporcionar información y asesoramiento en lo que respecta a la obtención de licencias y la formación. El quinto paso para el responsable del deber es supervisar la salud de los trabajadores. Por lo tanto, cualquier trabajador que participe en trabajos de retirada de amianto o en trabajos que impliquen la alteración de materiales que contengan amianto tiene la obligación de supervisar la salud de los trabajadores. Existen 2 códigos de prácticas modelo que le ayudarán a gestionar el amianto en su lugar de trabajo. Puede obtener estos códigos de prácticas en el sitio web de Safe Work Australia o en el organismo regulador local de salud y seguridad de su estado o territorio. Si sospecha que hay materiales que contienen amianto en su lugar de trabajo, póngase en contacto con el organismo regulador local de salud y seguridad. Los datos de contacto están disponibles en el sitio web de Safe Work Australia. Su forma. A raíz de la muerte de algunos compañeros del subte de Madrid, producto de la contaminación con asbesto, el sindicato empieza a investigar las flotas compradas por Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el 2013 acá, formaciones de esos coches que habían sido los que habían envenenado a los compañeros de Madrid. Trabajadores del metro de Madrid, a través de su sindicato, estaban denunciando la muerte de varios de los trabajadores de los talleres que trabajaban sobre los trenes CAP 5000 y los trenes CAP 6000. Se empezó a estudiar las piezas y los componentes de esos coches a través de la Universidad Nacional del Sur, en el Instituto de Geología, y se determinó que tenían asbesto.
En España produjo muertes, hay un escándalo nacional, hay funcionarios del gobierno presos, funcionarios de la empresa de Metro están presos. Y casualidad, en los planos decía placa de amianto, placa de amianto, placa de amianto, donde estaban las distintas placas en los planos. O sea, a sabiendas de lo que vendían, porque además el amianto está prohibido acá desde el 2001, y a sabiendas de lo que compraban, el gobierno de la ciudad compró. Esos trenes que provocaron la muerte de los trabajadores allá en España circularon hasta hace muy poco tiempo aquí en la Argentina. Pero nosotros, al profundizar la investigación, al profundizar la denuncia, hemos detectado también que los trenes estos, los que están pasando ahora, que son trenes Mitsubishi, que son japoneses, que están desde el año 96 circulando aquí en esta línea, también tienen piezas con este material. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Podremos dejar que le filmen un cachito la cabina? Y abajo del asiento había una estufa, un calientapiés que estaba lleno de ese material recubierto. Ahora logramos que la saquen, por lo menos, porque era lo más grave de todo, pero tenés el piso y el techo que está armado con eso. Gracias. Lo mismo que flota de la línea C, de la línea D y de la línea E. Y en algunos lugares de trabajo o de descanso, como comedores, en los techos, en los pisos, en diferentes lugares de la red, hay presencia de este material. ¿Qué descubrimos hoy, oficialmente por todas las partes? Nosotros ya lo veníamos denunciando, que el techo de los vagones de los Mitsubishi, donde van los pasajeros, tiene asbesto, que sería como una mantilla aislante, cuando el tren sale de fabricación. En el techo es azul y está en estado de polvo. El asbesto azul es el más peligroso, el más cancerígeno, el que está ultra prohibido en el mundo. Dentro de los vagones donde está el pasajero hay como unas ventanillas de respiración, de intercambio de aire. Bueno, entonces cuando pasan los flujos de adentro para afuera, van arrastrando ese polvillo. Es un problema de salud pública, afecta a millones o podría afectar a millones de usuarios, de trabajadores que utilizan el subterráneo cotidianamente. Las fibras de amianto son fibras inorgánicas, sumamente finas y sumamente pequeñas. Hay varios tipos de fibras de amianto. No se siente, no se huele, no lo podemos tocar, no se ve, pero está en el aire. ¿Cuándo está en el aire? Cuando el elemento que contiene esas fibras de amianto de alguna u otra manera se rompe. Las fibras son tan livianitas que quedan dando vuelta en el aire y uno las está aspirando. Lo que tiene que quedar claro es que la enfermedad por asbesto, ya sea las placas pleurales, ya sea la asbestosis o el cáncer de pulmón producido por el asbesto, no tienen tratamiento. Es solamente prevención, el no contaminación con asbesto. En realidad es muy grave, por eso nosotros estamos haciendo mucho hincapié en la denuncia, mucho hincapié en demostrar con elementos de prueba todo lo que decimos, porque nos interesa que cambie. Nosotros no queremos solamente que los culpables paguen por su responsabilidad, queremos que las cosas cambien porque se nos va la vida en esto. Si vos vas hasta acá a la punta se ve la entrada del taller. Ahí entras, esta es la cochera, todo el taller para el fondo. En función de que hace escasos 60 días la empresa reconoció como agente de riesgo el asbesto y a los trabajadores de los talleres Rancagua y Urquiza se los empezó a estudiar. Hasta el momento se han revisado y se han terminado de revisar 64 compañeros. Bueno, desgraciadamente al día de hoy tenemos 5 personas con patología por asbesto, por base de asbesto. 4 compañeros que son de planta, de base, de convenio, y uno que es supervisor. Por ahora son placas pleurales. ¿A dónde va a derivar esto? ¿A dónde va a llevar? Es imposible saberlo.
preocupante. No logramos todavía que tanto Esbase como la empresa Metrovías y la RT tomen dimensión de lo que está pasando. El gobierno lo que tendría que hacer es, bueno, ¿cómo hacemos para retirar esto? O para confinarlo, donde se pueda confinar, porque es difícil confinarlo en un tren, no podés, tenés que cambiar las piezas o tenés que cambiar el tren, la flota completa. Van pasando los meses, desde febrero del 2018, estamos casi a mitad, pasamos mitad del año del 2019 y todavía no tienen un plan serio, ¿sí?, para un tratamiento médico a largo plazo y un plan serio para renovación de flotas. Eso es lo que estamos planteando. Acá hay un gobierno y una empresa que se preocupan, como lo han hecho históricamente, en nada por la salud, por la integridad de los trabajadores y de los usuarios tampoco.